Enrólate. Dale play, que el alma quiera hablar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Enrólate, donde la vida también es cine. Yo soy Lorena Enciso, les doy la bienvenida a un episodio más en el que seguiremos hablando de maternidades, maternar y todo lo que tiene que ver con mamaces y papaces. No, mamaces solamente, ¿verdad, Néstor Mento? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Lorena, ¿cómo estás? Bien, Néstor. Enrolada nuevamente desde la Candelaria, emitiendo para toda Colombia y Latinoamérica. Enrólate Podcast, donde la vida... También es cine. Hoy vamos a hablar de una película que habla más que nada sobre control. ¿Has tenido momentos en que te sientes controlado por tu mamá? No, nunca. Pero por sí, otro tipo de seres en mi vida. Que te han intentado maternar. Un poco, sí. Bueno, pero para el episodio de hoy, Néstor, es importante recordarle a la audiencia o invitarlos más bien a que se suscriban a este canal, activen la campanita, comenten y compartan este contenido con muchas más personas porque nos ayudan a crecer. Damos la bienvenida a nuestro segundo invitado en esta temporada. Segundo invitado de la Academia del Alma Mater, proveniente del Alma Mater, lo conocemos desde unos 10 años, más o menos. 10 años más o menos. Señor Nicolás Jiménez, bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Años sin verlos, ¿no? Uy, ¿Hace sí, cuánto no nos bastante, veíamos? bastante tiempo. ¿Cómo has Ya. estado, Nico? Bien, bien, bien. Era un chiquillo en el Sena. Ya es un Sí, señor. de los más chiquiticos. Era de los más... De los menores. No es que tú eras de los mayores, más bien. Sí, bastantes artísticos. Eso sí. La película que traemos para este episodio. ¿De ron? Sí, ¿Ron? claro, no. ¿O con ron? No, sí, me gusta la peli. Así que, pues vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito más y pues hablar de cine, Hablar de cine. Es que de es lo que nos los... gusta también. Es de los... El tipo de género que le gusta a Nicolás. ¿Es por ese lado? Sí, porque sí? pues, digamos que explorar esa parte de lo que es ser madre y sobre todo cómo lo da la peli, porque es un tema interesante, sobre todo el desarrollo del personaje, ¿no? Como de ese trabajo de la psiquis, de cómo va manejando y que va en contradicción a todo eso que nos venden justamente durante este mes de las madres, que todo es amor, ternura. A mí me No, no parece... siempre. Sí, me parece recordar que de las escrituras que hicimos hace años, Nicolás tenía unas historias más o menos bien argumentadas, ¿no? Como íntimas. Sí, me gustábamos eso justamente, como por el tema del personaje, ¿sí? En esos trabajos que nos ponían a hacer era como más pues me interesaba mucho más el conocer del personaje, cómo funciona, digamos, su parte mental, psicológica y cómo la construye la sociedad, ¿no? A Porque ver, también va hacia allá. investigué hasta el Hasta el invitado. invitado. Pero Hizo entonces gran este tarea. personaje, sí, este personaje podría decir que está muy cercano a lo que tú escribes. Sí, sí, se podría decir. Aunque en lo personal, digamos que no he hecho algo así como tal, sino que en lo que he podido realizar, ustedes saben que lo complejo que es el trabajo de poder realizar cine, pues ha sido más como eso, el conocer el tema. ¿Sí? A veces el tema es importante porque creo que pues acá la maternidad juega un rol trascendental en lo que es la psiquis de la mujer y cómo también la sociedad marca unos parámetros para ser madre, ¿no? Y que tanto uno tiene que depender de un ser humano, ¿no? Esta Me gusta eso. es una película de construcción de personaje, puro saco roto, era que decíamos en aquella época, cuando el personaje traía una biografía bien que definía luego las acciones más adelante Pero esta no. de lo que llegaba bueno, a acertar o a equivocarse. Ron, ¿de qué año es? 2020. Del 2020, película de pandemia, más que nada. Bueno, creo que puede ser que la gente no la conozca tanto,
justamente por la época, ¿no? En pandemia pudo haber salido mucho de alguna manera clandestino. Contextualicemos, como diría Néstor. Ron nos cuenta la historia de una madre, Dayan. Diane, interpretada por una actriz que casi siempre hace papeles así, metida en thrillers, en cosas de suspenso y todos estos Personajes densos. personajes que tienen que ver mucho con la psiquis femenina. Y nos habla de una madre que en principio uno ve como buena mamá, cuidadora, protectora, que está ahí puesta y dispuesta para su hija en condición de discapacidad por donde uno la mire. La película sigue avanzando y vemos un cambio brutal en el personaje, o sea, como un baldado de agua fría que uno no se espera. Hablemos de la primera parte entonces. ¿Qué viste tú al inicio de la trama que te hizo como enrolarte con la película? Enrolarte con la película. Diane es Sarah Paulson, ¿no? Es una actriz, pues, que interpreta los personajes que a mí básicamente me gusta ver en cines. Básicamente que ella es el arquetipo de los personajes que yo disfruto ver, ¿no? Pero de lo que me enrola al inicio es como la película nos introduce en las enfermedades congénitas de un recién nacido, ¿cierto? Ya por ahí está hablando de algo que viene, que va a ser muy difícil de sobrellevar. Diane tiene una hija, una quinceañera más o menos, 15, 16 años, a la Sí. que sobreprotege y que está... Parece que la sobreprotegiera al principio, ¿no? Porque recordemos la escena con la que inicia la película, Nico, y es, em, ellos están como en una reunión de padres. Y todo el mundo, todos esos papás están preocupados porque los hijos van a entrar a la vida universitaria y Diane parece la menos afectada aparentemente porque ella dice, no, por fin mi hija, que sé que es capaz, pese a todas estas condiciones de salud que tiene, va a salir y voy a poder empezar a tener citas, a hacer libros, bla, bla, bla. Nos vende esta idea de esa mamá que sí está preocupada, pero pues al mismo tiempo libre de alguna manera o se quiere liberar más bien de esa carga, entre comillas también, que es la hija con esas condiciones. ¿A ti qué te llamó la atención de esa primera parte en cuanto al personaje? Hablemos primero de la mamá. del primer acto. No, de entrada, pues ya que arranca ya. No, de entrada, pues ya que arranca ya como con el parto, ya de por sí uno, pues ve como ese encierro, ¿sí? Como los médicos la están encerrando, esperando a ver qué resolución tiene, porque pues a partir de esa primera imagen vemos que también puede concluir al final, que es con lo que la sorpresa que nos da la película, pero nos van mostrando eso, como el tema del encierro, siempre estar encerrada con vigilada, ¿no? Vigilada ya desde el parto. Después ya cuando arranca, que muestran a la bella como en la parte donde ponen todos los bebés encerrada de nuevo ahí como en esa cuna, como en ese, no recuerdo bien cómo es el nombre, en el incubadora, eh, como indicando eso, como lo que va a atravesar el personaje es ese encierro propio, pero sobre todo el encierro físico de lo que se supone que ha sido su rol, ¿no? De lo que ha venido a ser y que lo que debió ser, ¿no? La madre. Entonces, es lo que primero me llama la atención y que, bueno, tú entras y dices, claro que gran mamá, ¿no? Se preocupa por su hija, está pendiente, vive por ella y prácticamente es su vida, es la crianza de ella, ¿no? Con la parte más negativa de ser madre, ¿cierto? Las mamás no son sagradas del todo, ni todas son buenas madres. Y este es un ejemplo de cómo el ser madre está por encima incluso de la independencia e individualidad de los hijos, ¿cierto? Ha habido históricamente la presión de ser mamá para muchas mujeres y es tanto o llega a ser tan fuerte que pasa por encima de la vida de los demás. Este es un ejemplo. Hay una dependencia emocional también por parte de Hay Diane. mujeres incluso que quieren ser más madres que esposas o profesionales, ¿no? Y en este caso creo que A Diane le aplica. Diane
es una mujer que está sola, ¿cierto? Se contextualiza que No tiene no una tiene pareja. pareja y se obsesiona con su retoño. Además, hay que ac- también resaltar que Dayan y su hija viven en una casa donde Dayan también tiene un huerto donde también sobreprotege como debe ser el cuidado de las plantas, les tiene luz, agua y les tiene un sistema de riego. O sea, ella tiene su vida definida en pro de El vigilar, control. de controlar, cuidar, vigilar y proveer, ¿cierto? Y así se entiende que la hija es como una planta más. Pareciera que fuera parte de su huerto, porque hay un paralelismo cuando la niña mira por la ventana y ve a su madre cuidando las plantas, entra, la cuida de ella, sale de allí, vuelve y cuida las plantas. Ese es un círculo vicioso que entretiene a Dayan, no está nada bien de la cara. No está nada bien de la cabeza. El personaje de la hija nos deja ver a un adolescente, sí, entre 16 y 17 años más o menos, que ya quiere esa independencia. Quiere salir a comerse el mundo con lo que medio puede, porque tiene todas las condiciones para que uno diga, pobre chica, no puede caminar, no, parece que tiene alergias en la piel, no puede funcionar sin un inhalador, o sea, o no muy bien. Em, espera un segundo, le quito el wifi a esto, qué pena. Y constantemente pues nos deja ver que es una niña igual muy autónoma, muy independiente, muy inteligente, sobre todo muy inteligente porque ha tenido educación en casa, que eso también es importante traerlo a la conversación y es de lo que habla Néstor y lo que hablas tú de ese encierro que hay constantemente, pero de esa sobreprotección, de ese control de que la mamá tampoco la deje salir a expandirse en el mundo. Si vamos a ir a cine, sí, pero vas conmigo. Vamos a ir a no sé qué, todo conmigo. Yo te traigo tus medicinas, yo te proveo los alimentos, yo hago absolutamente todo en pro de ese control y de ese encierro. Entonces, el personaje de la hija Chloe también no sé si ella es el personaje principal, porque creo que ahí las dos juegan unos roles protagónicos bien importantes. ¿Cómo ves tú el desarrollo en una primera parte de la adolescente? Pues como que llega como con ese personaje como el de la caverna de Platón, que todo ha sido visto, pero desde la perspectiva de otra persona, desde esa luz que le ha dado su madre, ¿no? Que el mundo es así, que es malo, que es peligroso. Justamente como pasa con mucha parte de cómo son las madres, ¿no? Que tienen esa angustia a uno soltarlo al mundo, ¿no? A explorar. Y siento que ya al principio eso metía ese miedo, ¿sí? Pero poco a poco, con esa intención de querer saber si va a la universidad o no va a la universidad, que es un punto importante, pues empieza ya a cuestionarse, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes y de esos que llaman objetos parlantes es como esas pastillas, ¿no? Pastillas dan como mucha información y que a partir de ese color verde que trabaja prácticamente en todo lo que es esa relación madre con hija, y de lo que decía Néstor, que es como una planta, así también de ese color verde que tú vas podando, no la vas dejando crecer, la vas controlando. Tanto así que los alimentos justamente los sacas de ahí para ella, pensando que en el miedo del exterior se puede enfermar, le puede pasar algo, ¿no? Y me gusta ese arco que por ahí puede presentar este personaje que es el ir a buscar la respuesta, ¿no? Muchas veces se podría haberse quedado de que, bueno, no pasa nada acá, es mi mamá, me está protegiendo, no tiene nada que ver esto, pero como con esa curiosidad de ir a buscar más, pues hace que sí, o sí te quiera tener la respuesta de por qué tiene que tomarse esas pastillas, que era algo que al final nunca se preguntó, ¿no? Siempre creció creyendo que lo que le daba la mamá, como la sabes, era bueno. Hay algo muy interesante del conflicto entre madre e hija es que nunca se declara la independencia de Chloe de Diane, ni Diane le declara que la va a tener secuestrada. Nunca se declara una guerra entre las dos. Chloe comienza a sospechar de poco a mucho. Comienza
a sentirse cada vez más incómoda y nunca le manifiesta a la mamá querer huir de ella. No. Eso nunca pasa. Es muy extraño como si le temiera, comienza a soltarse o a buscar señales de qué es lo que está pasando en su entorno. Entonces eso es algo que me gusta de la película, nunca chocan, o por lo menos inicialmente no, hasta muy tarde. Sí, ha estado bien, bien avanzada la trama. Hay otra cosa que iba a decir con respecto a lo que mencionaba Nico y complementando con lo que dices tú, Nest, y es el tema de cómo está bien manejada la paleta de colores a lo largo de la película, de cómo nos va mostrando de lo un poco a lo mucho esa transformación en los personajes que uno no ve. O sea, es decir, las emociones que ellas tienen al principio parecen ser muy planas, nos muestran todo en esta cotidianidad, exacto. Todo está muy tranquilo, todo, y además hay que decirlo, el verde porque funciona, verde con blanco, que es la pastilla, funciona porque esto dice que trabaja como el tema médico, como el tema de salud, como el tema también un poco de tranquilidad, serenidad, pero también de Armonía. mantener todo, exacto, en calma. El verde supuestamente te mantiene en calma, en un estado como superior, como zen, pero hay un momento en el que cuando Chloe empieza como a armar este rompecabezas de lo que está pasando con sus enfermedades, con su mamá, rompe en el color rojo, que es con el tomate. Cuando madura el tomate, y también eso nos habla de una madurez del personaje de este adolescente, ¿no? Que hay una madurez y tal vez no es tan explícito como de pasó de blanco a negro, pero sí uno va viendo un crecimiento en ella y un decaimiento en el personaje de Diane, de la mamá. Esta película es como infravalorada. A Nicolás me hace caer en cuenta de los colores y Lorena también de que tiene mucho, es ñoña, súper ñoña en la Sí, es re fotografía. simbólica. Yo no me he dado cuenta que una de las razones por la que me gusta es porque maneja esa psicología y la combinación de verdes y rojos que siempre es muy burda cuando se muestra en películas, está mostrando contrastes y lo del tomate es definitivo, ¿no? Esta película maneja mucho la simbología de los colores y por eso, y además hace sentir la claustrofobia en lo que vive, ¿cierto? De Digamos, el Chloe, verde también lo vemos en el teléfono, que cuando ella llama a con pedir alguna como esa esperanza ahí. información, Sí. como eso también. Es como algo curioso, ¿no? Que el verde como para avanzar, pero el cambio del rojo como es, al final, tú te das cuenta cuando se detiene, si o me adelanto mucho con la última escena, que es como eso, avanzaste, pero te paraste y repetiste como por ahí quizás hacia lo mismo que te tocó crecer, ¿no? Como ese círculo, por eso decía que termina en una cama, en una camilla también pariendo y termina en otra, por así decirlo, pariendo otro tipo de vínculo, otro tipo de relación. Porque creo que lo que busca mucho el tema de la peli es más como esa dependencia, ¿no? La dependencia de los personajes, De ¿no? una De con la otra. cómo una con la otra van viviendo sus vidas y inclusive lo podemos ver. Si no hay alguien que cuide las plantas, entonces no van a crecer, no va a estar ahí. Como ese tipo de dependencia es lo que va. Y el miedo a soltar, porque pues ella siempre estuvo esperando como este mensaje de salida de la universidad, ¿no? Esta película está llena de sutilezas, que es lo que hace que se construya psicológicamente una presión o una claustrofobia. Chloe en muchas ocasiones, por lo menos en el primer acto, está a punto de llegar a la puerta a abrir y aparece la mamá y entra primero. Siempre la anticipa. Eso psicológicamente comienza a hacerlo sentir a uno Con atrapado el junto personaje con, de ella, sí. con la muchacha. Hay otra cosa que esta película muy sutilmente también nos dice y es que uno cree que siempre las codependencias o dependencias emocionales se pueden dar en relaciones erótico-afectivas, pero aquí nos deja ver que esta relación madre e hija es pura codependencia de ambas, o sea, porque al final también vemos que Chloe perfectamente cuando ya, digamos que, vamos a adelantarnos como dice Nico, hacia la parte final, que descubre todo lo que la madre estaba haciendo, hay una dependencia de ella también y como de alguna manera, no sé si es hacerle pagar por lo que le hizo a ella, darle como una cucharada de su propia medicina, diría uno, o
que de alguna manera sí existe esa necesidad de sentirse o querer ser controlada, no sé si ligeramente por la figura materna, porque aunque ya parece que aparentemente ha logrado resolver su vida, ir a la universidad, tener una vida adulta, se casa y demás, siente esa necesidad de todavía estar presente ahí con quien fue su mamá o como la única figura que ella conoció como maternal. O sea, al final el mundo lo construyó como ese vínculo, ese cordón umbilical que nunca se cortó, así simbólicamente también hablando, ¿no? El tema que corra al final es eso, nunca huye de su pasado, nunca huye de esto, pero vemos que la protagonista tampoco huyó, sino se quedó, ¿sí? Buscó algo de qué depender, pues a partir de su pérdida, ¿no? Ya adelantándonos un poco, pues vemos que la mamá en ese rol ya encasillada después de quedar embarazada es, no, usted tenía que ser mamá, no puede haber perdido su bebé. Entonces es como ese desespero de cumplir con su obligación quizás social, moral, inclusive psicológico de ella, porque pues bien a qué mal pues el proceso de que alguien crezca dentro de uno, pues me parece algo Ay, ah, no, no, mágico, pero sí, ¿no? Pero quizás es algo que puede a la persona que lo cargue, pues desconcentrar, porque es tener algo adentro tuyo que se mueve, por ejemplo, y que después no sientas que se mueva, por el contrario, sino que lo pierdas. Entonces, como ese daño psicológico que se puede crear también a partir de esas condiciones morales que hay. A mí me pareció curioso porque justo para estos días que estábamos hablando de la peli, pues yo veía, escuchaba un podcast justo de maternidad y sobre todo del estrés por materno y cómo generaba esa ansiedad el poder cumplir esos roles, ¿no? Que no llore, que no se caiga, que no se golpee. Esta película cómo acerca, ¿no? El profundo y el más grande y admirado de los sentimientos desde el principio de los tiempos, que es la maternidad, y lo acerca a la psicopatía. ¿Cómo se puede pasar de ser mamá a ser psicópata, no? No, no hay línea no, delgadita. no hay una línea. No, pero dicen que en muchos casos eso, las pérdidas generan como ese año psicológico que hace a muchos, y hemos escuchado casos de madres que han asesinado a sus hijos por escuchar voces ya después, pues porque yo creo que tampoco es fácil o sea, no todas las personas están preparadas para ser padres, digo yo. Creo que también pasa esto con con la maternidad, ¿no? Al extremo el tema de la depresión postparto. O sea, muy al extremo porque ya, no sé, como ella sí tiene, deberíamos decir el spoiler, no mentira, ella sí tiene como este tema de la depresión, pero lo enfoca hacia otras cosas y es hacia ese control y esa sobreprotección. Y la película tiene unos giros muy interesantes durante el desarrollo de la trama. O sea, son cosas que tú no te ves venir porque en principio nos muestran una cosa y se va desarrollando y te dices, ah, bueno, me lleva por aquí, pero ¿para dónde va? Porque el título, porque las circunstancias, porque cuando van, te mandan el primer golpe, que es la pastilla, diría uno, luego cuando ella empieza como a averiguar y a entender su situación, ella hablo de Chloe, de nuestra adolescente, empieza a entender de verdad la situación que está sumergida y la madre entonces empieza uno a ver a Dayan el por qué llevó hasta casi el extremo de la situación y de ese control y de esa como situación en la que hunde también a esta niña en no dejarla libre, porque ¿a costa de qué? O sea, ¿qué le iba a costar dejar a su hija libre? Que ella también tenía que soltar otros temas y otras cosas. Entonces, la película tiene unos giros, como dicen estos, sutiles, pero muy interesantes que te mantienen conectado todo el tiempo. No es una película de la que uno fácilmente salga bien librado de ahí. Chloe, Sí, Chloe, sí. Chloe, el mismo encierro, ¿cierto? Porque es como fanática de la tecnología y la ingeniería. El mismo encierro a que la sometió la mamá es el mismo, es lo que le da las herramientas para poder escapar del mismo
del mismo cautiverio. Entonces recordemos cómo inicialmente él logra comunicarse con un extraño para que le googlee qué tipo de pasta está tomando ella. Y ese proceso, ¿no? Sola, sin ayuda, además no tiene internet en la casa aparentemente y tiene que bajar de un piso al otro para usar un computador y hay un dispositivo que baja la silla de ruedas por la escalera. Entonces hay una serie de obstáculos aparentemente muy imposibles de sortear para alguien postrado en silla de ruedas. Eso sigue generando presión en el espectador, ¿no? Lo sigue haciendo sentir a uno más encerrado, porque prácticamente uno se sienta a ver la película y uno deja de sentir las piernas cuando Sí, no puede correr, y uno, literal. pero ¿por qué no hubo de como esa presión lo hace sentir a uno como que uno también está quieto, ¿cierto? Por esos detalles sutiles que van contribuyendo a perturbar, digamos, psicológicamente. Entonces, ese es un punto alto de la película para mí. Sí, porque también nos muestra mucho desde el punto de vista también de Chloe, ¿no? Que desde cómo ella intenta buscar esa salida, ¿no? Ese etiquete de poder librarse de eso. Pero siento que la madre también tiene el miedo es de la pérdida, ¿no? De volver a perder, de no querer que su hija se vaya porque sabe que al final hace su vida y hace como la normalidad, ¿no? Que llaman, que es crecer, tener hijos, quedar quizás, y bueno, ya ella volvería a estar sola, que es a lo que no está acostumbrada a no salir de ahí. Sí. Lo que de entrada nos muestran al personaje solo, porque nunca tuvimos un rol paterno Que haya estado con o ella, una O un figura de interés padre romántico en ella, que haya estado nada. con o ella, o inclusive inclusive, exacto, o inclusive una familia, sí, la vemos solitaria, sin familia, sin abuelos, sin, solo ellas dos. Hay varios intentos de Chloe por escapar, ¿no? Recordemos, digamos, algo de lo más definitivo, tal vez en el segundo acto, cuando van a cine y ella es lo que planea Chloe, ¿cierto? Que desde afuera, estando afuera de la casa, pueda intentar algún tipo de, Maniobra. alguna maniobra o alguna estrategia para averiguar o contactarse con algo o alguien y deja a su mamá viendo la película y huye a la farmacia. Además que hablas ahí tú de lo de la angustia de que uno no siente las piernas, pero sobre todo es esa angustia en la que el personaje nos sumerge de de verdad ya no puede caminar y cómo intenta huir en muchos momentos, pero es como no, no sé si no es como que no lo pueda lograr, pero es una carrera contra el reloj. Siempre es constante porque voy al baño. Sí, la mamá sabe que cuántos minutos por el tema de controlar todo, cuántos minutos de verdad puede tardar ella en ir y volver del baño. Pero como esta niña tiene que salir a buscar respuestas, tiene que salir a buscar ayuda, tiene que salir a entender qué es lo que está pasando con ella, ¿cómo logro hacerlo contra el reloj? O sea, ya todo el tiempo está en una carrera corriendo, de verdad, y eso es lo que lo mantiene a uno tensionado, conectado, y ahí como que no es fácil de verdad uno decir, la va a lograr fácil, o no, no la fácil, sino va a lograr ¿verdad? Que alguien la escuche, que alguien la ayude, porque es que todo el mundo aparentemente conoce su historia clínica, todo el mundo sabe la calidad de mamá que tiene. Entonces, como a son de que la niña va a estar sospechando de cosas o no que le esté haciendo la farmacia es para mí determinante ese choque cuando no sé, ¿cómo se llama? No, la señora que vende la despensa, bueno, dependiente de la farmacia le dice como, se toman muy en serio el tema de los juegos, de que de verdad necesitas averiguar esto sin entender el contexto de lo que está pasando. Y no tendrían por qué además entenderlo por la misma imagen que ha vendido Dayan sobre sí misma y sobre las condiciones médicas de su hija. Y nos pasa a nosotros también, porque nosotros, nos pasa a nosotros también, porque nosotros no sabemos, sabemos que puede haber algo raro ahí, pero en este momento ella le dice, no, se lo lleva, es receta para la mamá, que ella se toma, que está mal etiquetada. Es como que uno dice, no, pues que la mamá, ¿qué le puede hacer daño si es la mamá, la está cuidando? Y justamente en ese momento, cuando descubrimos que le ha dado todos esos medicamentos que ni siquiera son para seres humanos, sino para animales, entonces ya
también a nosotros se nos cae Claro, la mamá y descubrimos con ella la verdad, que es lo que estuvo buscando siempre es ella derrumbar la de figura las de la madre pastillas. y convertirla en Sí, una sociópata, básicamente. Es destruir la Sí, mamá, por eso es tan incómodo claro. de ver, Sí, porque derriba la principal figura que casi todo mundo tiene, como su lugar seguro. sí, como su lugar eh, confiable. El, hay varias escenas bastante discientes, ¿no? La travesía de Chloe para huir de de su cuarto, rompiendo la ventana con unos artilugios ahí como el estilo de MacGyver para los más entrados en años, ¿saben? Nico creo que también. sí. Sí. Bueno, MacGyver, Contextualicemos. ¿Quién es MacGyver? Contextualicemos. se ingeniaba, sí, era químico, físico y de todo, ¿no? Se ingeniaba experimentos y artilugios y aparatos para salir siempre de los problemas en los que se metía, pues porque nunca nadie lo había llamado a estar en... Siempre terminaba metido en problemas. Esto es lo que hace Chloe en su cuarto para romper el vidrio y para salir y entrar al cuarto de su madre porque ya ha intentado escapar, porque creo que eso está después De lo de la farmacia. de lo de la farmacia. Entonces, está uno con ella, ¿no? Está uno con Chloe intentando huir, pero Chloe siempre está más adelante que el espectador. Es un personaje con un intelecto superior al Ya que hablé promedio. de lo que tú decías antes de que ella fuera MacGyver, es de la figura materna y es como se desdibuja frente al espectador, o sea, primero para Chloe, pero también frente al espectador, porque volvemos a lo que hablábamos cuando iniciamos la conversación en este episodio y es, uno siempre tiene como a su mamá, no endiosada, pero sí bien puesta en un lugar de protección, de cuidado, de ese lugar seguro, de ese lugar en el que uno se refugia, porque pues en lo que tú decías en un principio, la primera cuna de uno, el primer lugar en donde uno está lleno de verdad, de amor, de calor, de todo esto es en el vientre materno. Y a medida que va avanzando la película, todo esto para Chloe, pero para también el espectador y quien está viendo y disfrutando la película, se cae y uno dice, pero ¿cómo es posible que una mamá haga este tipo de cosas por más control, por más miedo a la soledad, por más sobreprotección que quiera tener sobre la vida que parió? ¿Por qué haría algo como eso? Y volvemos a lo mismo, el tema de la depresión postparto, el tema de ese aislamiento, que tú me hiciste caer en cuenta que si realmente ya no se le ve una familia, o sea, no tiene una mamá, un hermano, una tía, qué sé yo, alguien que esté ahí con este personaje de la mamá de Dayan. Y es como ante nuestros ojos se cae también esta figura materna, pero también cómo empieza uno a tener un poco de recelo también por las acciones que ella ha tenido a lo largo del desarrollo de la película. ¿Hay alguna escena, y esta sí es una pregunta como que siempre hacemos en el relato, hacemos como preguntas de escenas, ¿hay alguna escena que a ti te causara realmente mucha impaciencia, Nico y Néstor, que les causara realmente mucha impaciencia de ver o impotencia también de ver durante ya el segundo acto, cuando Chloe realmente descubre cuáles son las intenciones de la mamá, o sea, o el plan más bien que ella estuvo gestando durante toda su vida, que ustedes digan, estuvo tan cerca y esto me hizo a mí sentir realmente mucha impotencia por tal y tal acción o cómo se desarrolló, o realmente no es creíble que hubiera pasado así. Pues a mí muy importante cuando Chloe se escapa. Pues a mí siento que es muy importante cuando Chloe se escapa y se encuentra con el cartero e intenta salir. Y también pasa eso, que la desesperación es que no le puedo explicar porque no me va a entender, ¿no? No me va a creer. Necesita salir de ahí. Bueno, y vemos que ese intento es frustrado como, oh, llega la mamá, se acerca, como ese, ese tiro de cámaras de que se está acercando el carro, va a ayudarla, no la va a ayudar, se va a escapar, no va a escapar. Y bueno, al final termina convenciendo a la mamá, justamente con esa actitud y con esa cara de buena,
de que todo va a estar bien, que ella va a ayudar a la hija y todo, y el cartero se convence de eso, pero aún con ese recelo, ¿no? De tenerla como segura. Y vemos ya que la madre ya es capaz de cualquier cosa, justo en esa escena, que es capaz de matar al cartero con tal de volver a encerrarla a Chloe y ya esta vez dejarla bien asegurada que no se escape por ningún lado. Siento que es la Esas esos esfuerzos, y creo que ya lo hemos visto en Misery, una persona en silla de ruedas encerrada en una casa grande, la misma sensación. Esta película corre, juega con la misma fórmula de Misery, ¿cierto? Genera el mismo, me parece, a mí me gusta más cómo lo hace Ron que más que Misery, pero es lo mismo, una persona sobreprotectora que tiene a la otra sometida y la tiene, la limita. Dentro de, por ejemplo, la escena de la carretera donde aparece el cartero, hay que recordar que este pueblo es en Seattle, Seattle, Washington, ¿cierto? Para los conocidos, Seattle es la cuna del grunge, del rock alternativo en los 90, y es el estado Washington, y la ciudad de Seattle es una ciudad Lluviosa, es muy fría, industrial, aislada. por lo mismo es gris, es lluviosa, está siempre el cielo toldado. El estado de Washington es al norte de Estados Unidos con Canadá, y es un estado que presenta las más altas tasas de depresión de los Estados Unidos y de suicidios. Es normal, y ese tipo de regiones, y no solamente pasa en Estados Unidos, sino en Japón, Corea, esas ciertas regiones con estaciones y que están muy cerca a las temperaturas bajas, generan depresión en muchas personas. eh, entonces se sabe que hay una depresión como por el clima, y esta ciudad de esta película representa esa depresión en la que viven los personajes, porque es un pueblo pequeño, pero pues nadie está como muy entusiasmado. Y Sarah Paulson, que es la que hace de Diane, que hace un papelazo, ella representa bien el habitante de Seattle, Washington. Un personaje solo que va de la casa al supermercado y tiene frío y como que todo el tiempo es otoños. Tengo que entender, entonces la película juega con todo eso, el clima. eso también, que la película transcurre sobre el otoño, ¿no? Y vemos cómo juega el clima en cuanto al guión. Bueno, influye que toca estar encerrados, que está haciendo un poco más de frío, pero después del otoño que sigue, ¿no? Como esa primavera, el renacer. Y vemos que quizás no muestra ninguno en ningún momento como ese renacer del personaje, sino hasta la última escena continúa con ese otoño largo, justamente lo que decías de depresión, frío, de desolación, de aislamiento, soledad. Es como que influye mucho hacia esos personajes el clima, ¿no? No es de gratis esta ciudad para rodar esta película. Cumple ese propósito. Ujú. El, hay una escena, ¿cierto? Que no sé, me la pillé, digamos, ahí sobre el acto, una escena muy sutil cuando en uno de los intentos de escape de Chloe, o cuando está buscando pistas dentro de su casa, va en la silla de ruedas, digamos, en algún pasillo, y hace una maniobra rapidísimo para cambiar de dirección la silla. Eso no lo hace un actor o una actriz que apenas lo sentaron 6 meses en la silla a ser de inválido. La actriz es inválida desde 2014, o sea, lleva 6 años en silla de ruedas a la época, al momento en que se graba Ron. La actriz, por eso tiene tanta maniobra, tanta habilidad en la silla de ruedas. Si ustedes ven otras películas de silla de ruedas, no hay personajes que manejen la silla de ruedas como esta Kira Allen. Ella es inválida, está postrada en silla de ruedas. Entonces, por eso todas las escenas son muy reales y muy angustiantes, porque de veras no mueve de las piernas para abajo. Y el dominio de la silla de ruedas es brutal. Pero es sutil. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cuando lo hace, es un segundo. Cuando ella llega al supermercado y es de hecho la primera vez que ve lo de el frasco Y de en, las pastillas, y hace en, una maniobra sí, súper rápida. y en la farmacia lo mismo. Cómo se mueve por Sí, entre tiene mucha pasillos. pericia en el manejo de la silla de ruedas. Lo que es congruente con que es una muchachita que desde niña
no ha podido caminar. Es Ese muy, es un muy, detalle que yo me lo vi en la segunda. muy increíble. Ya hicieron buen casting, ¿no? En ese sentido, sí. No, pero Ay, es que de igual. verdad hay una buena selección ahí porque nuestro personaje Diane, lo que decíamos al inicio, ella siempre ha estado inmersa como en este tipo de personajes justamente de personajes que son así como de oscuros, que tienen que ver con la psicología, con que están sumergidos en su propia oscuridad como personas. Entonces creo que a ella por eso se le da tan bien y es muy creíble. Sin expresarlo mucho, ¿no? Exacto, porque ella no es que en su rostro se le marquen mucho los gestos, la angustia ni nada de eso, sino que es sutil, pero muy creíble. Sarah Está Paulson, sí, muy bien lograda. Sarah Ella es Paulson. de American Horror Story, si no estoy Sarah mal. Paulson, ella también, bueno, Sarah Paulson actúa con la intención más que con la acción, ¿no? Ujú. Como dicen los que saben de teatro. Sarah, en este personaje, tú sientes que no está de verdad, solamente está mecánicamente cuidando a su hija, pero es como si en persona no estuviera. Y solamente hace unos pequeños, frunce el ceño un poco y la mirada siempre como que se pierde. Eso es una actuación muy sutil y perturbadora, sí. Sí, no, Perturbador, sí, tiene ese don para la perturbación porque no te genera ese miedo, sino que te genera esa duda de que sí, exacto. Igual comparado, no sé, a otras películas de madre, esta nos saca de ese lado maternal, ¿no? No sé si recuerdan una que vimos por ahí, que conocemos, la de Irina Palm, que era todo lo contrario, ¿no? Que era una madre que hacía todo el esfuerzo por ayudar a su hijo, que justamente a su nieto creo que era, en un tratamiento, que a vez nos hicieron ver esa. Sí. eh, y que ella se vuelve trabajadora sexual, pero en cuanto va a un lugar donde manual, eso es un trabajo manual, y aparte de eso va ganando para poder pagarle el tratamiento a su nieto. Es como que se va moviendo como ese campo, ¿no? De lo que es la maternidad, de lo más puro, que es de la lucha, a que, bueno, a que también la sobreprotección puede generar encierro, ¿no? Por algo metafóricamente también los animales nos muestra eso, ¿no? Esa dependencia de los pájaros en alimentarlos, pero también así mismo de crecer, de salir a volar. Y siento que eso es algo que cuesta mucho, ¿no? En nuestra sociedad. Esta película también nos deja ver, digamos, de esas figuras maternas de las que tú hablas, que también hay otras oscuras que uno ve en otro tipo de cintas. Carrie es una de ellas, que creo que ha tenido 3 adaptaciones. El Cisne Negro, que si se dan cuenta ahí también hay este tipo de manipulación por parte de la mamá, hay una obsesión y demás. Y esta serie Objetos Objects, sí, objetos, bueno, y la de Hereditary, que también nos muestra una mamá, que también es con esta actriz que se le dan muy bien estos personajes así como Toni Collette. medio, sí, como medio Toni Collette. rayaditos de Sí, la ella es cabeza. por ese estilo. Sí, Súper no, perturbada, ¿la has sí. visto? ¿Has tenido la oportunidad? No, esa es la última que Sí, viste, mírala, Hereditary, mírenla no. todos. Es muy buena, es muy buena. El sexto Muy sentido. buena. Pero si has visto el sexto sentido. Sí, sí, sí. La mamá del niño es Toni Collette, la mamá de ese niño. Ah, Ella aparece en Hereditary. Es muy buena. Es otra actriz como Sarah Paulson que Ujú. es muy perturbadora, o sea, saben actuar de una forma. Sunshine, si no estoy mal, también hace el papel de mamá. Entonces siempre le toca como de mamá de personajes así súper cascados. O sea, hay unas cosas que, en fin. Enrolómetro, Néstor. En el enrolómetro. Entonces, Ron, Nicolás demostró que los conocimientos siguen vigentes, manejando, sí. manejando paleta de colores y manejando psicología y sí, yo no me acordaba. Trajimos a No, alguien pues más esa es ñoño. de las clases que teníamos, ¿no? Desde el Está ahí, guión. está activo En el tema audiovisual. ¿De qué va la peli? ¿De qué Muy va la bien. Sumando todos los aspectos, ¿no? Porque la película no solamente es técnica y actuada y visualmente, que ya lo hablamos, sino también lo que nos genera, que es la intención de Enrólate emocionalmente, ¿cómo lo califica
Nicolás de 1 a 10 con decimales y centimales. Yo le pondría un 8. Digamos que me saca de esa construcción de la maternidad y de lo bueno, lo dulce, lo tierno, y me hace incomodar y sentirme encerrado en esa misma incomodidad, ¿no? En no poder correr, en no poder ayudar al personaje, o bueno, siento que desde ahí está bien construida lo que hablábamos, ¿no? Técnicamente eh, es muy linda, fotográficamente tiene buenos manejos de la sombra, de la luz, que pues hoy en día pues hay cosas que son muy planas, ¿no? Ahora todo es mucha luz y mucha luz. Y, bueno, creo que eso ayuda a construir justamente las sombras de los personajes. La podemos ver también en plano, ¿no? Y cómo los objetos van trabajando hasta lo último, ¿no? Que vuelve otra vez, la chica estará, la madre está ahora al contrario dependiente de su hija, con ese mismo juego, ¿no? Con ese mismo juego que habían hecho antes. Y termina es con la manta tapadita, con una manta verde, volviendo a tener ese color, incidencia o en la construcción de la historia. Entonces, para mí, un 8 sí, porque Lorena, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? A mí la película me parece muy interesante y pues que uno tiene, por eso mencionaba las otras cintas de control maternal, porque uno tiene con qué compararla y estéticamente y demás. Y las sutilezas que se manejan a lo largo de la trama también me parecen muy acertadas. Creo que es muy destacable la actuación de ambas. Curioso lo del dato que nos mencionabas de esta actriz en condición de discapacidad. Entonces, para mí, y por toda la incomodidad y todo lo que genera, yo creería que esta película es un 8-3. 8-3. Sí, por lo mismo, ¿no? La película me parece que es de esos, no sé si es producción de Netflix, es una película que pasa desapercibida, pero tiene más de lo que pareciera, ¿cierto? Porque nos deja pensando y nos deja incómodos y nos deja con un sabor agridulce. A mí me gusta ese tipo de películas, siempre lo digo acá. Yo le doy un 8.5 a la película por todo. Ya todos ustedes ya mencionaron los aspectos y para mí es 8.5. Muy buena, recomendable. Muy buena. Que vuelvas, no en 10 años, ojalá, pero sí las puertas de Enrólate están abiertas, los micrófonos de Enrólate están abiertos para ti. Gracias a todos por conectarse y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Enrólate, donde la vida También es cine. Dios mío, este micrófono me estaba molestando. Enrólate, donde la vida También es cine. Enrólate.